Buenos días. Buenos días, mi nombre es Rafael Casalins, de Rutas con Historia, y les pido un poco de disculpas por el pequeño retraso, pero hay veces que localizar el sitio cuesta un poco más y la foto de rigor que hay que sacarse. Bueno, en principio, Rutas con Historia estamos colaborando. Este es el segundo año que hacemos las jornadas. Este año en concreto se cumple el 85 aniversario de la batalla de Brunete. Es un año especial. No celebramos nada. Lo que hacemos es conmemorar la fecha histórica. Celebrar, no hay nada que celebrar en una guerra, en una batalla, y menos una guerra civil española. Y lo que queremos es que se conozca la historia, cómo sucedió, sin politizarla. No tenemos por qué politizarla, hay que saber, queremos que hay que conocer la historia, que es fundamental conocerla, principalmente para no repetirla y para tener el conocimiento de qué pasó. Y se da voz, queremos dar voz a diferentes colectivos, siempre con el respeto y la posibilidad de que se genere un debate, no una discusión en la cual podamos conocer y nos enriquezamos todos más cada vez. Tengo a mi lado izquierdo a Pedro Corral, a mi lado derecho a Antonio Morcillo. Estoy muy bien flanqueado hoy. Tengo dos grandes ponentes, que son dos grandes conferencias. Me siento muy orgulloso de estar con ellos dos y poder contar con ellos. Siempre están a disposición cuando se lo pido y eso hay que agradecerlo. Son dos grandes ponentes y tenía que comentarlo. Vamos a hablar en concreto del T-26, que es un tanque muy emblemático durante la Guerra Civil Española. Antonio Morcillo es un gran experto y es presidente también de GEFREMA, Grupo de Estudio del Frente de Madrid, y luego hablaremos del abanderado del Cuartel de la Montaña, que es una noticia, vamos, una situación curiosa que nos va a descubrir. Yo no he querido mirar la presentación, aunque me la has enviado, para no hacerme un propio spoiler, ¿no? Y descubrirla aquí. Y en principio vamos a hablar de esos temas. La batalla empieza, si nos miramos a nivel histórico, nos van a hablar del 6 y del 25, del 6 de julio al 25 de julio, pero realmente empieza el 5 de julio. El día 5 de julio por la noche hay un movimiento de tropas para colocarse, un movimiento muy importante. El Ejército Popular Republicano piensa que la batalla de Brunete puede ser una batalla decisiva, que si realmente triunfan o funciona, pueden dar un giro a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española las victorias que ha tenido el Ejército Popular han sido realmente parar los avances del ejército franquista, y esta es la primera gran ofensiva. La primera es en La Granja, pero esta es la primera gran ofensiva y la intención es cambiar el sentido de la guerra. Entonces, durante la noche del 5 se hacen unos movimientos de tropas para colocarse. Como digo yo siempre, cuando hago planes, el papel lo soporta todo. A la hora de llevarlo a la realidad hay muchas dificultades que a lo mejor no tienes en cuenta en un papel, y en el papel puedes pensar que se pueden mover las tropas. Uno de los grandes problemas que tuvieron al hacer el movimiento de tropas, las cifras siempre hay que cogerlas un poco entre comillas, porque dependiendo del historiador o el que haya realizado el estudio, hablará de 60, 80.000 o incluso he oído en alguna ocasión de 200.000 efectivos, que a mí me parece una verdadera exageración del Ejército Popular Republicano, pero sí es cierto que son alrededor de 60 o 80.000 personas. Moverlas por la noche no es tan fácil, además con medios blindados, con camiones y demás. Lo que sucede es que en un momento determinado, al principio de la batalla, no están colocados. Todas las tropas no están colocadas, en concreto Villanueva de la Cañada, no están colocadas todos los efectivos que deberían haber estado colocados desde el principio. Comienza esa batalla a lo que es sobre la madrugada del día 6, a primeras horas del día 6 en Villanueva de la Cañada. Villanueva de la Cañada resiste estoicamente los primeros envites, pero el mismo día 6, a última hora, o depende, sobre las 9 de la noche, 9 y media, ha caído la población, y se habla que sobre las 12 y media termina de caer el último reducto, que sería el campanario y la iglesia, que es lo que termina de resistir hasta el final. Básicamente, lo que provoca es un retraso, tanto Villanueva de la Cañada como Quijorna, que tarda varios días en caer, y también Villanueva del Pardillo, provoca unos retrasos que lo que había diseñado el todavía coronel Vicente Rojo, que era el máximo estratega del Ejército Popular Republicano, era un avance lo más rápido posible y utilizar el factor sorpresa principalmente, ¿no? Cosa que no consiguen porque se empeñan en limpiar esas posiciones. Villanueva de la Cañada, como les digo, está más o menos ese día aguantando. Está únicamente en Villanueva de la Cañada la segunda bandera de Falange expedicionaria de Sevilla, que es la que defiende. En principio se presupone que no son cuerpos de élite, porque los cuerpos de élite, todos los ejércitos los tienen en los puntos donde hay más batalla, donde hay un enfrentamiento más fuerte. Y se supone que los cuerpos de élite del ejército franquista se encuentran todos en el norte, Bilbao ya ha caído,
y están defendiendo la zona norte. Entonces, se presupone que eso, que los falangistas, tanto en Villanueva del Pardillo como en Villanueva de la Cañada, como en el Quijorna, van a ser bastante sencillos de eliminar, que no van a aguantar la presión de un ejército tan potente como presenta el Ejército Popular Republicano. No es cierto, aguantan estoicamente, y luego hay varios errores que nos comentará con más profundidad y con más conocimiento Antonio Morcillo, de la utilización de los T-26 a la hora de intentar tomar Villanueva de la Cañada. Más que una mala utilización de los T-26, es una mala utilización del conjunto, de la artillería, de la infantería y de los T-26. Los T-26 no llegan a romper las trincheras de Villanueva de la Cañada porque, primero, no quieren acercarse demasiado a la infantería enemiga porque ya han tenido experiencias en las cuales, por cóctel Molotov, son relativamente sencillamente eliminados, mejor dicho, los T-26. No se fía tampoco de su infantería porque no les acompaña y no les defiende de ellos, y entonces intentan aproximarse, pero no lo suficiente, y realizan disparos desde el propio T-26 contra las posiciones de Villanueva de la Cañada, en este caso ametralladoras y antitanques. Y disparar desde un T-26, insisto, nos lo va a contar mucho mejor Antonio Morcillo, es muy complicado. El campo de visión es mínimo, es prácticamente ridículo, encima en movimiento, es muy difícil localizar y disparar contra una ametralladora o contra un antitanque, y también es bastante complejo eliminarlos. Lo que resulta es todo lo contrario. Los antitanques que están colocados en Villanueva de la Cañada, se estima que en el sector han colocado 12 justo antes de empezar la batalla, o sea que, por otro lado, Javier Cervera, que también nos estuvo hablando en una conferencia en Quijorna sobre la quinta columna y el espionaje, dice que sí se sospechaba, pero que realmente no tenían una conciencia de que iba a empezar la batalla en Brunete hasta casi el día 4, día 5, por lo tanto era prácticamente imposible prepararlo. Pero al mismo tiempo, todo este sector se refuerza con piezas antitanques, se refuerza con algunas unidades de tabores marroquíes, llegan a Quijorna y también por la zona, y una batería también se coloca en el Guadarrama. Entonces, esos antitanques son los que provocan que los T-26 sufran muchas pérdidas, se habla entre 7 y 10 pérdidas de T-26 intentando tomarla, y Villanueva de la Cañada, como les digo, al final termina cayendo a las 9:30, pero con un esfuerzo muy elevado, con un coste muy elevado para el Ejército Popular Republicano para la hipotética poca defensa que podía contar Villanueva de la Cañada, ¿no? Y eso es un poco el resumen de Villanueva de la Cañada que quería comentarles, un poco para que lo supiesen y tuviesen en mente, y doy paso a los que saben. En este caso voy a dejar a Antonio Morcillo, como he dicho que es un honor, le vuelvo a presentar, es presidente de GEFREMA y gran experto tanto en blindados como en la Guerra Civil Española en el frente de Madrid. Muchas gracias por su atención. Bien, ¿esto está conectado? Sí. Bien, pues como Rafael, que es un gran fan mío, me ha presentado así de, bueno, tampoco le doy mucho caso, así soy experto, pero es que él es muy amigo y tal. Hemos hecho muchas colaboraciones juntos, entonces yo le tengo que agradecer a él que haya contado conmigo para estas jornadas, no el agradecerme a mí que yo haya venido, y agradecer también pues al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada que nos ha dado esta acogida y a las autoridades municipales aquí presentes. Hombre, yo soy persona un tanto técnica. La conferencia que voy a hacer va a ser bastante técnica. El tema es un poquito farragoso, por decirlo así. Y bueno, intentaré hacerla dentro de lo técnica lo más amena posible. Primero hablaré del T-26 y luego hablaré de la intervención del T-26 concretamente en la batalla de Brunete. Hay que tener en cuenta que el T-26 era, en aquellos tiempos, era lo mejor de lo mejor en carros de combate, siendo muy malo. Es que tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 30 avanzados y toda nuestra cultura, más o menos, que procede siempre de películas, de tal y cual, más o menos se está formando en la Segunda Guerra Mundial con los carros de combate alemanes, rusos, que eran modelos mucho más avanzados.
El T-26 era lo mejor que había entonces, siendo muy malo. Aquí tenemos en la foto un T-26 que de los que se conserva en alguno de los museos de España. En primer lugar, pues, hablaros del vehículo con cadenas. El hecho de, en vez de utilizar ruedas, utilizar cadenas para vehículos pesados que deberían moverse en campo a través y tal y cual, el precedente de estos vehículos podemos encontrarlo en los rotaie a cingolo, que el capitán italiano, entonces capitán Crispino Buonagente, patentó en 1900, que eran unos sistemas de placas oscilantes que se adaptaban a las ruedas de las piezas de artillería pesadas para disminuir el retroceso, porque estas piezas primeras no tenían elementos de freno. Puede considerarse como el precedente de los vehículos con orugas. Esto no obedece muy bien. Está aquí. Sí, lo tienes ahí. ¿Quieres apuntar sobre eso? Bien. Ahora sí obedece. Podemos considerar como el primer carro de combate moderno todos modelos que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial. Eran armas consideradas secretas. Incluso el nombre un tanque. Un tanque era pues que, habida cuenta de este secretismo, los primeros modelos se trasladaron a los frentes de Francia en unos contenedores que ponía tanques. Tanques como si fueran tanques para agua, para combustible o demás. El primer carro de combate moderno en el plano que podíamos considerar, como consideramos hoy día, es el Renault FT-17 francés, su modelo de 1917, Primera Guerra Mundial, sale hasta en películas del Gordo y el Flaco. Héroes de Tachuela, creo recordar que era aquella película. En el ejército español se habían comprado una serie de carros de combate siempre con cuentagotas, porque los que los producían no los querían vender por este secretismo de estas armas y esta exclusividad. Entonces, en el ejército español compra una serie de carros y su primera utilización es en la guerra de Marruecos, de estos carros. Naturalmente, Francia es el gran proveedor y se compra una serie de carros FT-17, modelo 1917, y algunos carros que, habida cuenta de su aspecto, los franceses lo denominaban el acorazado terrestre, que es el carro de asalto Schneider, modelo 1916, el CA1. Ahí veis uno que participó tarde, pero llegó a la toma del cuartel de la montaña. Por eso lo que estáis viendo detrás es el Palacio Real de Madrid. Esto es lo que poseía el Estado español. Algunos quedaron en el lado republicano, algunos quedaron en el lado nacional. La mayoría quedaron en el lado republicano. Primera duda. Bueno, un carro de combate parece que es una caja en la cual va unos cuantos hombres, se mueve y tal. Pero ¿cómo funciona en sí un carro de combate? El número 1 os está indicando dónde van los motores. El motor va en esta parte de atrás y es un motor que luego veremos que va refrigerado por aire. El 2 es un sistema de cadenas con eslabones que mueven el carro. El 3 es la rueda propulsora, es la que da fuerza y tira a la cadena. Naturalmente, desde el 1, motor, hasta el 3, rueda propulsora, van unas transmisiones por debajo, bueno, por la parte baja del carro, no al aire libre. Alguien podría pensar que, claro, que lo lógico es que sí que la propulsión del carro fuera trasera, pero no, es delantera. El 3 es la rueda que se llama rueda motriz. El 4, otra rueda grande,
que alguno podía confundir y pensar que era la propulsora, no es así. El 4 es la rueda que se utiliza es la rueda tensora, para el montaje de la cadena, su arreglo y demás. El 5 va por la parte de abajo, en este caso 4 rodillos montados sobre 2 cangrejos. El 5 son las ruedas de camino, las que, siguiendo la fuerza que hace el 3, que hace la rueda propulsora, engranando en la cadena, va haciendo el movimiento. Y el 6, que en este caso vemos que hay 4, son los rodillos de vuelta. Estos siguen la inercia de la cadena para que funcione todo el complejo. Aquí lo tenemos de nuevo con la imagen de un T26, motor y depósitos de combustible que hemos visto atrás, la transmisión en las ruedas a cuerda delantera, la transmisión por debajo del carro, esa rueda motriz, la rueda tensora que es la de atrás, las ruedas de camino que son las que están en la parte baja y los rodillos de vuelta en la parte alta. El T-26 es un carro de combate ruso, pero curiosamente en su origen y diseño y tal es un carro británico. Los ingleses desarrollaron también los primeros carros, de hecho los primeros que van a combatir en la Primera Guerra Mundial en el frente de Francia son carros ingleses. Y también eran muy parcos a la hora de venderlos a nadie. Los rusos consiguen, con muchas dificultades, en Inglaterra consiguen una serie de carros, los compran, que son los que su industria va a investigar y luego va a desarrollar. Ahí está el carro Carden Loyd, lo vemos ahí, UK, United Kingdom, y abajo tenemos el que es el padre del T-26, el Vickers 6-ton A. A la derecha aparece un carro del que compraron 2 o 3 unidades en Estados Unidos, y es el A3 Christie. Importantísimo porque toda la generación de nuevos carros de combate rusos que participaron en la Segunda Guerra Mundial como carros punteros, ya que el T-26 también participó, pues se basaron precisamente en este carro Christie. Este es el padre del T-26, el Vickers 6-ton. Si os fijáis un poco, su tren de rodaje es exactamente el mismo. Lo único que es la parte superior pues es diferente. Normalmente el 6-ton era un carro con 2 torretas que originalmente iban armadas con ametralladoras Vickers y luego hubo una serie de modelos que ya ponían una ametralladora, un cañón en una de ellas de 37 milímetros. Este diseño que los rusos produjeron muchos de este tipo de 2 torretas, pronto se fue desapareciendo en favor del T-26, ya carro de una sola torreta. Producción. El nombre del T-26, T es de tanque, Tankov, que es en ruso. Los rusos son muy sencillos a la hora de denominar sus vehículos de combate. Primero T de tanque y T-26, T-34, tal. Y luego, pues, en ocasiones, los tanques que desarrollan después, pues llevan unas letras que también son muy sencillas. El KV se refiere a un héroe de la Unión Soviética, Klimenty Voroshilov. El JS, el Joseph Stalin. O sea que no se come mucho la cabeza. O le ponen el T de la serie tanque o le ponen unas iniciales de algún personaje famoso. En concreto es el Tankov 26 Sobrazón Goda. Este carro se produjo desde 1930 hasta 1941, diseñado, como hemos visto, sobre el Vickers 6-ton. En la fábrica Bolshevik, Bolshevik significa bolchevique, la fábrica Bolshevik de Leningrado por Barikov y Hinter.
sobre este carro británico. Después, como ya se decidió que era suficientemente bueno y se empezó a producir en grandes cantidades, pues no solamente se hizo en la fábrica Bolshevik, se hizo en Leningrado, en Kharkov, en Gorky y tal. A lo largo de su vida se produjeron 53 variantes diferentes de este modelo, de las cuales 23 se produjeron en serie. Quiere decir que hay muchos entre medias que no pasan de los planos. Por ejemplo, acordaros del SEAT 600. Había 600D, 600E, 600L. Algunos modelos se diferencian del anterior simplemente en que la puerta abre para adelante en vez de para atrás o que lleva un retrovisor aquí en un lado y tal. Pero el hecho de hacer 53 variantes indica que eran pequeñas reformas, de las cuales 23 son las que se produjeron en serie. Se calcula que se produjeron 11.219 vehículos. Sus características técnicas: es un carro de cerca de 10 toneladas, 9.400 kilos, en la versión del T26B, que es el que vino a la Guerra Civil Española, porque anteriormente hubo T26A y posteriormente hubo otros modelos. El motor bastante escaso, un GAZ T26 refrigerado por aire de 4 cilindros y 91 caballos. Recordad los caballos que tienen nuestros coches hoy día, que vamos, cualquiera que se precie tiene un coche de 110 caballos y evidentemente que pesa muchísimo menos. Por eso, pero vamos, entonces incluso los camiones eran normalmente, un camión se supone que es algo más pesado, eran vehículos de 46 caballos, nada más. El combustible era gasolina, consumía gasolina en inmensas cantidades. Por esa razón, cuando los rusos en la Segunda Guerra Mundial, con el T-34, lo empiezan a producir en serio, ya lo cambian a un motor de gasoil, para que sea más económico el consumo. El T-26, gasolina. 258 litros cargaba. El blindaje, planchas de acero remachadas de 7 a 16 milímetros. Remachadas. En modelos posteriores ya fueron soldadas las planchas. Los remaches tenían un problema, que ante impactos de antitanque a veces el remache saltaba y saltaba para adentro casi como un proyectil. O sea que era... Por eso en modelos posteriores se hicieron soldados en vez de con planchas remachadas. El blindaje es escaso, a veces con fusiles antitanques o con una ametralladora concentrando el fuego sobre un punto seguido, se llegaba a taladrar. Esto no se conduce por volante, se conduce por 2 palancas. El conductor con 2 palancas, y si ahí tiene que girar, pues mete más velocidad en una que en otra y el vehículo gira. La transmisión era manual de 5 velocidades en marcha adelante y una en marcha atrás. Y la suspensión, estos cangrejos que se veían, ballestas sobre brazos oscilantes. Medía 4,62 de largo, 2,44 de ancho. Es interesante el vano al suelo, 38 centímetros para poder ir campo a través. Cadenas de 95 eslabones, bastante estrechas. Los carros rusos de nueva generación, como el T-34, tenían las cadenas mucho más anchas para poderse mover mejor en campo a través. Y el consumo, pues un consumo grande. Fijaros que nosotros, cuando tenemos el coche, lo vemos, bueno, me consume 6 litros a los 100, ¿no? Lo vemos por los 100. Aquí lo vemos al kilómetro. 1,15 litros al kilómetro en carretera y 1,5 litros en campo a través. La velocidad máxima, 28 kilómetros y medio en carretera, 20,9 en campo a través. El término potencia máxima es un término interesante en carros de combate. Potencia máxima quiere decir los caballos por tonelada de peso, que da un pobre resultado de 9,23 caballos por tonelada. Los buenos carros de la Segunda Guerra Mundial ya tenían 16 caballos por tonelada, tal, todo esto da
sobre todo una capacidad buena, mala o regular para moverse en terrenos difíciles, terrenos embarrados y demás. Lleno de combustible, podía aguantarte 225 kilómetros en carretera y 175 en campo a través, porque en campo a través el consumo es mayor. Y tripulación, 3 hombres. 3 hombres, de los cuales 2 van en la torreta y 1 es el conductor que va en su puesto. Los carros de combate alemanes y tal ya te llevaban 4 o 5 hombres. El armamento, interesante. El cañón de 45 milímetros, modelo 1932, era un carro con cañón, y con cañón bueno. Los nacionales, sus carros montaban ametralladoras. O sea, que era un carro tremendamente superior en armamento. Además, llevaba una ametralladora paralela de 7,62 en el mismo eje que el cañón, la torreta, y a veces se le montó una segunda ametralladora en la parte de atrás y a veces, en modelos de ya a partir de 1937, una ametralladora en la torreta exterior para tiro antiaéreo. Cargaba en unos contenedores, en unos agujeritos donde se pinchaba el proyectil que llevaba en la parte a todo alrededor de la torreta, 122 disparos de cañón que eran perforantes y rompedores de fragmentación. Importante, el rompedor se utiliza para disparar contra infantería, contra fortificaciones, contra el enemigo en general, pero sí llevaba ya proyectiles perforantes, con lo cual, en teoría, aunque no se dio apenas ese caso, podía combatir contra otros carros. Y 1.440 cartuchos de ametralladora. Aquí vemos de frente un T-26, vemos el cañón y a la derecha del cañón, izquierda según miramos, va la ametralladora. En el que está pintado con la bandera española también lo vemos. Por lo tanto, al girar la torreta del cañón, pues la ametralladora giraba con ello. Esto era un cierto problema. Habéis visto que hay carros de combate que llevan una ametralladora en el frontal y que tiene más movimiento. Aquí, si no se movía el cañón, no se movía la ametralladora. Por eso lo que hacían a veces los moros para capturar el T-26, cuando lo habían conseguido movilizarse, era subir y a fuerza sujetaban el cañón para que no pudiera girar. Entonces la ametralladora, que era su única defensa contra infantes, tampoco giraba. En la segunda foto, la foto de los colorines, vemos una trampilla levantada con un asiento, que es el puesto del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la ametralladora disparaba, la mayoría de los casquillos calientes le caían encima al conductor, que normalmente se tenía que colocar en lo que llevara. Hombre, siempre llevaban un uniforme, pero era tan espantoso el calor interior, y en Brunete muchísimo más, claro, que dentro iban en bañador, prácticamente. Y el conductor siempre se tenía que poner delante una especie de lona y el casco para que los casquillos de la ametralladora que queman cuando salen, los que le caían encima no le hicieran mucha pupa. En la foto de abajo izquierda vemos uno que lleva ametralladora en la parte de atrás de la torreta. Está en sentido de la marcha, el cañón iría hacia adelante y atrás vemos que lleva una ametralladora que le daba una ligera protección más contra infantería, pero a cambio es que en la torreta no se cabía, y más si había que servir una segunda ametralladora. Y en el otro de la derecha vemos la ametralladora antiaérea que se colocaba en modelos a partir de 1937. Yo decía que era el mejor carro que había entonces, pero que era muy malo, en realidad. Graves incomodidades que tenía. El enorme calor interior. El calor era espantoso. Primero, este carro pues había sido diseñado para Rusia, pues que allí las temperaturas, salvo en verano, son bastante frescas, por no decir otra cosa. Y además, el ruso, pues entonces es un campesino muy rudo, muy hecho a todo. El español también lo era.
pero vamos, era menos duro que el ruso en estas cosas. El calor que había era espantoso. En Brunete los tanquistas padecieron calcular. Brunete se la llama siempre la batalla del calor. Calcular temperatura exterior recalentando las chapas. El calor era horroroso. De hecho, era otro de los sistemas que utilizaban los moros para capturar un T-26. Directamente, cuando lo habían inmovilizado, se subían a él, los tripulantes que estaban dentro diciendo, virgencita, yo no salgo de aquí, a ver si tengo suerte y me llega la infantería, me salva o lo que sea. Pues sí, sí vas a salir. Porque los moros primero bloqueaban el cañón y luego echaban por encima un poquito de gasolina y le pegaban fuego. Con lo cual, fuego que no cayera hacia abajo, no fuera que quemara en las cadenas los elementos de goma que llevaban. Pero al quemar eso, la temperatura aumentaba y ya por fuerza tenía que salir. Y en cuanto salía, pues los mataban ya, lógicamente. Porque ellos ahí encerrados, a ver si hay suerte, y llegan los míos. La visibilidad del conductor y del jefe de carro era muy escasa. El conductor por una mirilla, el jefe de carro tenía otra, ahí arriba. Se veía francamente mal. La torreta, escasa capacidad para dos, y más si había que usar servir el cañón, la ametralladora, y si había que usar la ametralladora de atrás y moverse para coger el proyectil y ponerlo, desastroso. El periscopio 6 de puntería que tenía no estaba muy bien diseñado y le entraba luz, con lo cual siempre andabas para apuntar mirando ahí con reflejos, con no reflejos, se dificultaba mucho la puntería. Muy importante, el suelo de la barquilla, o sea, el suelo que está debajo de la torreta, no giraba con la torreta. O sea, la torreta gira con una manivela y tú estás fijo, tienes que andar colocándote como puedes. Los carros alemanes de la Segunda Guerra Mundial, sí, toda la barquilla, como un cilindro, giraba. Eran carros para gente más cómoda, más civilizada, por decirlo así. Los asientos, que eran una especie de taburetes de madera, eran incomodísimos y difíciles de regular. Había que estar ahí moviéndolo, dándole vueltas. La manivela de giro de la torreta, que había que manejarla a mano, estaba lejos, apartada, tenías que retorcerte, darle vueltas, era bastante complicado. Como decía antes, los casquillos de la ametralladora le solían caer encima al conductor y luego el motor tenía frecuentes averías. Frecuentes averías porque como era refrigerado por aire, pues a veces se calentaba en exceso. Otra manera que tenían los nacionales de cuando un T-26 estaba cerca, se iban a él, le echaban mantas encima de las rejillas de ventilación, con lo cual el motor se calentaba y se llevaba a gripar. Otro grave problema que ocurría aquí en Brunete, ocurrió aquí, ahí lo pudieron comprobar, porque aquí hizo más calor que en las intervenciones anteriores que había tenido el T-26 en octubre en Seseña y en los meses posteriores en la batalla de Madrid, pues era que, claro, los T-26 no les acompañaba la infantería, se ponían lejos y actuaban como artillería móvil, pero estaban parados tirando. Mientras estaban parando, el motor se calentaba solito con este calor. Aparte que al estar en posiciones fijas, los antitanques nacionales podían hacer el tiro al blanco perfectamente, moverse, colocarse y tal. Cuando se tiene en cuenta que una de las grandes virtudes de un carro es la movilidad, pues eso no era virtud. Para comunicarse con otros carros, exceptuando el carro de mando, que llevaba radio, normalmente para comunicarse con los demás carros, pues había que abrir, tenía dos escotillas arriba, abrir, asomarse y con banderas comunicarse con los otros, con lo cual era fácil objetivo de francotiradores. Y que de los tres que iban, el conductor conducía y el artillero y tal disparaba y el jefe de carro tenía que hacer miles de cosas. El jefe de carro tenía que estar estaba sobrecargado, apuntar con aquel periscopio que se te filtraba luz, dar orden al conductor de que avanzara, de que no,
al otro ayudar a disparar. Los casquillos del cañón pues se caían al suelo y ya pues tenías que andar por ahí pegándoles patadas y tal. Entonces el jefe de carro estaba absolutamente sobrecargado. Bien, aquí tenemos ya el T-26A, que es directo pariente del Vickers 6 Ton. Lo vemos ya con dos torretas con distinto armamento. En los primeros días de la Operación Barbarroja, de la invasión alemana en Rusia, capturaron carros de este tipo, de 2 torretas y tal, a centenares prácticamente, porque lógicamente seguían en servicio. Todo lo que esté un poquito atrasado sigue en servicio mientras funcione. Aquí tenemos ya el T-26 tal y como vino aquí, y los 2 modelos de abajo, veis que el de la derecha lleva la ametralladora antiaérea, los 2 modelos de abajo llevan esa especie de círculo metálico alrededor de la torreta, que quiere decir que esos carros llevan radio. Esa es la antena circular de la radio. Estos están aún en exposición en museos. En España hay distintas fuentes. Según Gerald Hobson, famoso por su libro Armas para España, que muchos lo habrán leído, llegaron 281 al Ejército Popular. Según fuentes soviéticas, llegaron 312. Según Hobson, 106 llegaron en septiembre-noviembre del 36, en marzo del 37 100, en mayo del 37 50, en mayo del 38 25, todo esto da 281, pero aquí se sabe que falta documentación. Falta documentación porque hay periodos de esos años en que no se han registrado las llegadas de barcos y tal, es posible que llegaran los 312. Los nacionales capturaron en guerra 70 y procuraron ponerlos en uso. Unos se podían poner en uso y otros, pues, como se dice, se canibalizaban. O sea, se utilizaban para desguazarlos y usar los repuestos para lo que se ponían en uso. Al acabar la guerra, capturaron 108 que sí que estaban en uso. Eran los que tenía el Ejército Popular todavía. Total, 178. El T-26, en el Ejército Español de la posguerra, estuvo en servicio hasta 1957. En ese año ya los últimos se desguazaron totalmente, porque hasta entonces, como no había repuestos, lógicamente, con unos que se iban quitando del servicio se iban recomponiendo los otros. Participaron en las principales batallas de la Guerra Civil a partir del 29 del 10 del 36, que es donde hace su aparición en Seseña. Los nacionales, a lo largo de su guerra, tuvieron estos carros. El Fiat Ansaldo italiano CV335 de 3 toneladas, con un modelo que montaba lanzallamas, es el Lanciafiamme este, el Panzer I A y B, carro alemán solo montado ametralladoras, el Kleiner Panzer Befehlswagen 1, que es un carro de mando Panzer I, con una sola ametralladora porque lleva radio y ocupa el otro espacio, los viejos Renault FT-17 que tenía el ejército español, el Panzerkampfwagen 1A Breda. Quiere decirse que como carecían de potencia de armamento para hacer frente a los T-26, algunos los modificaron cambiándoles la torreta, algún Panzer I, y montándoles una ametralladora Breda de 20 milímetros, que sí que podía hacer algún daño. Solo se llegaron a producir 4, porque luego se fueron haciendo con tantos T-26 capturados que ya no había problema de enfrentarse. Y luego 2 carros rusos, el BT-5 capturado, que lo usaron los nacionales, y por supuesto el T-26 capturado, que prácticamente a partir de
en la batalla de Guadalajara empezó a usarse en las unidades nacionales. En realidad, la lucha carro contra carro prácticamente no existió, salvo en la Guerra Civil Española, salvo en algunos momentos muy casuales. Los verdaderos opositores de los carros de combate del T-26 fue la artillería de campaña convencional, que era capaz, no en tiro directo, pero sí en disparos incluso con una explosión cercana de volcarlos. La infantería nacional, que era el gran peligro, pues se te montaban encima para evitar que las ruedas andaran, metían entre las ruedas piedras o picos o lo que fuera, y en cuanto estaba medio inmovilizado, pues ya utilizar las habilidades que os dije antes para hacer salir a los de dentro. Se pagaban 500 pesetas al que era capaz de capturar un carro y entregarlo en buenas condiciones. O sea, había prima por captura de carro. Y luego lo que modernamente se llamó el cóctel Molotov, que en la guerra se llamaban obuses de cristal con benzina. Benzina es gasolina. Aquí en la botella aparece ya un modelo moderno. Normalmente aquí lo que se hacía directamente, se le tiraban botellas de gasolina y luego se le tiraba alguna piedra envuelta en un trapo ardiendo para que prendiera. O se tiraba la botella de gasolina y en un alambre se le ponía una toronda de algodón mojado. Si quemabas el algodón lo tirabas. Porque esa cuestión tan sencilla que vemos y que nos parece tan romántica de ponerle a la botella una mecha y prenderlo y tirarlo, hay que tener o sea, huevos para hacer eso. Porque si tú prendes eso, lo más normal es que te explote en la mano. O sea que también hay mucha leyenda de eso de tirar. Normalmente tira primero la gasolina y cuando lo mojes, tírale una piedra con un trapo o una granada de mano para que prenda. Verdaderamente sus verdaderos opositores a lo largo de la guerra no fueron los otros carros, fueron los cañones contra carro. El Terni de 65-17, el PAC 35-36 de 37 milímetros, el 45 milímetros que era republicano capturado, el Bofors de 37 milímetros, que también lo tenían los nacionales capturado a los republicanos, el Maclen es un cañón americano, se llama McLean, pasa que los rusos lo rusificaban. Maclen de 37 y un cañón italiano de 47 milímetros. Causas del fracaso del T-27, porque poco hizo en la guerra comparado que podía hacer. Su utilización sin coordinación con la infantería, la utilización como artillería de apoyo, a veces en posiciones paradas, con el problema que os decía, utilización táctica incorrecta, no llevarlo en cabeza con infantería, utilización como armas defensivas en vez de aprovechar la velocidad del carro, utilización en ataques desde la retaguardia sin apoyos de infantería. Hay que tener en cuenta que esto es un carro ligero y que la teoría que primaba en los carros de combate entonces era el vehículo de apoyo a la infantería. Tuvieron que ser los nacionales ya desarrollaron con la Legión Cóndor y los asesores alemanes un poco el concepto de la Blitzkrieg, de la utilización del carro de combate apoyado por infantería. Desarrollaron algo en la Guerra Civil Española y luego, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial con las divisiones acorazadas aquí. Pero aquí eran carros desaprovechados porque eran para acompañar a la infantería y la infantería hacía lo posible por no acompañarlos, claro. Sus éxitos en la Guerra Civil, que siempre fueron relativos, fue en la batalla de la carretera de La Coruña, que se utilizaron como artillería contra carro, porque los carros alemanes se arriesgaron, y así les fue. En el Jarama para la detención de la ofensiva, en Guadalajara para la detención de la ofensiva y el acompañamiento de la ofensiva siguiente, y en Brunete y Belchite se consiguieron éxitos iniciales, que luego se convertirían en fracasos. Tuvo continuidad el T-26. En 1941 su producción cesó, porque los alemanes tomaron la zona donde estaban sus fábricas, Gorki, Kharkov, tal.
Lo inadecuado de su diseño hizo que la nueva generación de carros rusos se basara en el prototipo A3 Christie y en la serie BT. Eran carros de ruedas grandes, con cadenas anchas, capaces incluso de poder cambiar en media hora de ruedas a cadenas o de cadenas a ruedas. Aún se usó en la invasión soviética de Manchuria en 1945. Los últimos carros C-26 que estuvieron en servicio fueron precisamente en el año 50 en España hasta el 57. En Finlandia hasta el año 61, porque en Finlandia los fineses o finlandeses, como se llama, capturaron muchos carros rusos y los tuvieron a su servicio. Y como intervenciones exóticas, pues en las guerras civiles que hubo en la China nacionalista, el generalísimo Chiang Kai-shek llegó a tener 60 carros C-26 que utilizó contra los japoneses, contra los comunistas de Mao Zedong, incluso cuando en el año 49 tuvo que abandonar la China continental y refugiarse en Formosa, que se llamaba entonces Taiwán actualmente, pues los C-26 supervivientes de su ejército pasaron allí. O sea, porque claro, los carros también de vez en cuando se venden. Se venden a quien lo quiere comprar. Y la China nacionalista de Chiang Kai-shek compró una partida. Al final, pues sus chasis, o sea, quitándole la parte del tren de rodaje y el motor, sus chasis fueron adaptados, reutilizados como tractores de artillería y para montajes de artillería autopropulsada. Se le quitaba la torreta y se montaba un cañón de un calibre apreciable o como tractores para tirar de otros carros. Otros vehículos blindados rusos en la guerra civil, algunos de los cuales participaron aquí en Brunete, eran los camiones blindados. Está la autoametralladora FA1, la autoametralladora cañón medio BA6, que veis que monta una torreta de T-26 con su cañón, y el carro de combate medio BT-5, que es sin duda el mejor carro que vino a España, que como vemos tiene la torreta del T-26, pero lleva ya las ruedas anchas de la suspensión Christie. BT era un carro velocísimo. De hecho, BT, como digo que los rusos no se comen el coco a la hora de denominar las cosas, BT en ruso significa bistrokodny, que significa vehículo capaz de moverse a gran velocidad. El BT-5 también los capturados pasaron al Ejército Nacional y además ya llevaba el blindaje oblicuo, en 60 grados, que repele mejor los disparos de los antitanques. Reformas de circunstancias que tuvo el T-26 en la guerra, casi todas se hicieron en el bando nacional, porque curiosamente el gran proveedor de carros de combate del Ejército Nacional no fueron los alemanes ni los italianos, fueron los republicanos, por los carros capturados. Ahí vemos, subido a un camión, curiosamente un T-26 con ruedas. ¿Ver dos ruedas grandes? Ese vehículo no se pudo aprovechar ya, no se podía mover el tren de aterrizaje y se le adaptaron ruedas. A la derecha, habida cuenta que el gran calor interior era uno de los problemas, unos T-26 con torreta de ventilación del Renault FT17. Se le anuló una de las dos trampillas y se colocó una torreta de T-27 del FT17, que era un ventilador prácticamente. En la parte de abajo vemos un camión blindado, la autoametralladora cañón hispano-suiza MC-36, que llevaba una torreta de T-26. Son reformas de circunstancias, porque nuestra guerra era una guerra pobre, de pocos medios, y vamos, aquí se aprovechaba todo y se hacían habilidades de todo tipo para pillar lo que pillas del enemigo y aprovecharlo. En el futuro, ejemplos de pervivencia, el T-26, la torreta del BA-6, que antes hemos visto, torreta y cañón,
el carro BT5 y otros de la serie BT, que también llevaban la misma torreta y cañón, y un carro que fue muy bueno y que no pasó de prototipo, estaba listo en los últimos meses de la guerra y no llegó a actuar. Se pensó utilizarlo para el ejército español después de la guerra, que era el Verdeja, y este montaba un cañón de los C-26 aprovechados. Bueno, ahora vamos a ver unas pinceladas, que ya me queda poco tiempo y enseguida de acabar, unas pinceladas sobre los carros en la batalla de Brunete. El plan inicial de la batalla de Brunete es este que marca una acción de pinza en la cual, partiendo aproximadamente de San Lorenzo del Escorial, a través de Brunete y tal, intentar llegar al Alcorcón y Móstoles, compatibilizando esto con otro ataque desde Vallecas, que cerraría esa pinza. De esa manera, esto dejaría embolsado lo mejor del Ejército Nacional que atacaba Madrid, que estaba en la Casa de Campo, en la ciudad universitaria y demás. Era un plan ambicioso que ya se había intentado hacer a menor escala esta pinza de envolvimiento en operaciones anteriores. En Brunete y también sería posteriormente. Hubo otra batalla de Brunete terminando la guerra. Lo que pasa es que ellos ya tropezó contra un frente muy fortificado. Pero esta idea de cortar ese saliente que entraba en Madrid se repitió diversas veces. Esta fue la batalla de Brunete en sí. La pinza que salía de Vallecas prácticamente no se pudo mover, con lo cual fue una batalla sobre esta bolsa. La línea de abajo indica la máxima penetración que obtuvieron las fuerzas republicanas y la línea roja de arriba es la línea de partida inicial y la línea intermedia es cuando terminó la batalla. Después de la contraofensiva nacional, que recuperó todo este terreno que está marcado en un color lila, por decirlo así, pues la ganancia obtenida fue entre la línea roja y la línea dentada que hay después. Villanueva de la Cañada, como vemos en el mapa, pues quedó, aquí lo vemos, después de la reconquista nacional quedó en el lado republicano y el frente se fortificó, porque las cosas que vemos hoy día, todas las fortificaciones que vemos aquí, hay gente que, claro, le echa un poco de épica y piensa que eso ahí en Brunete se combatió. No. Ahí se combatía a pelo. Este frente no estaba fortificado. Todas esas fortificaciones que vemos hoy día son consecuencias de la batalla y de la fortificación posterior, ya en época muy tardía, de este frente. En Brunete, el T-26, ¿cuál era la orgánica republicana entonces? El batallón de carros de combate, que los republicanos tenían unos cuantos batallones. Un batallón tenía 3 compañías de T-26 con 3 secciones de 3 carros y 1 de mando. Total, por cada compañía, 10. Y una compañía de blindados con idéntica composición. Total, 10 blindados. Un batallón, al tener 3 compañías, tenía en total 30 carros y 10 blindados. Estos eran los blindados que acompañaron a los C-26 en Brunete. Algunos FA-1 que eran tan malos que se utilizaban como vehículos de enlace. Los nacionales los llamaban los chivatos, por eso. El BA-6, tanto los FA-1 como los BA-6 se extinguieron en el lado republicano prácticamente aquí en Brunete. Y además ya no había envíos desde la Unión Soviética porque ya se empezaba a hacer blindados en España. El blindado de abajo sí estuvo aquí en Brunete y sería la base de los blindados en el resto de la guerra. Era la autoametralladora 3HC que se producía en los astilleros de la Unión Naval de Levante. Los envíos rusos ya de estos otros vehículos ya cesaron. No así de T-26.
En Brunete actuaron 3 cuerpos de ejército. El 5º cuerpo, que actuó sobre Brunete y Quijorna, en la primera jornada. El 18 cuerpo de ejército, que es el que vino sobre Villanueva de la Cañada y luego hacia Villanueva del Pardillo, Villafranca del Castillo, que no se llegó a tomar y tal. Y el 2º cuerpo de ejército bis, que era el cuerpo de ejército de Vallecas, que hacía esta otra maniobra. Cada cuerpo de ejército fue dotado de un batallón de carros de combate. El 5º cuerpo, que era el de Lister y el del campesino, bueno, campesino, yo lo quiero ser purista. No es el campesino, es campesino. Tenía un batallón, o sea, 30 carros y 10 blindados. El 18 cuerpo, que es el que se estrelló la primera jornada contra Villanueva de la Cañada, tenía un batallón reforzado, 40 carros y 10 blindados, o sea, 10 carros más. El cuerpo de ejército bis, el de Vallecas, un batallón, 30 carros, 10 blindados, y también participaron ahí 3 trenes blindados. Y como reserva había un batallón completo con 30 carros y 10 blindados. En total participaron 130 carros C-26 y unos 40 blindados. Bajas, que hubo unos 61 carros blindados, no sabemos muchos también. Esto de las bajas es relativo, porque las bajas, en los partes se hablan de taladrados o agujereados. La mayoría de las bajas se recuperaban. Se les arreglaba y otra vez aquí. Los que no se recuperaban eran los que quedaban en tierra de nadie y el enemigo, en este caso los nacionales, se hacían con ellos o los pillaron en su contraofensiva. Los nacionales hablaron de 18 carros capturados, de los cuales 10 eran utilizables. Los carros capturados pasaban primero a Cuatro Vientos, donde había un hangar de la base de Cuatro Vientos y ahí estaban ahí recomponiéndolos. Luego ya los llevaron a Cubas de la Sagra, que tenían ahí un centro también de montaje y tal, y luego ya pues a lugares más técnicos como la fábrica de artillería de Sevilla. Según los nacionales, 10 de los que pillaron estaban utilizables. La orgánica nacional era el batallón de carros de combate, que era único, solo tenían un batallón de carros de combate, aparte de luego otro batallón de las tanquetas Fiat Ansaldo, que no participó aquí. El batallón de carros de combate, que no estaba aquí, que estaba participando en Santander, en la ofensiva, eran 3 compañías de Panzer I, A y B, y el Kleiner Panzerwehrzeichen de mando. 3 secciones de 5 carros cada uno y uno de mando. Cada compañía era más numerosa que la compañía republicana, 18 carros. Y luego, además, la compañía unía una compañía de cañones contra carro, que era el pack de 37 milímetros con 2 secciones de 6 piezas. Total, un batallón, el único batallón que tenía 54 carros y 12 cañones. Y además había una sección de carros T-26 capturados, que eran 3, que son los que participaron en Brunete. Se hizo esta sección con 5, pero se perdieron 2 en los combates que hubo en el Jarama a la altura, no cuando la batalla, sino a la altura de la ofensiva de Guadalajara, y los 3 que había vinieron aquí a Brunete. Estos son los carros de combate nacionales. A la izquierda el Panzerkampfwagen 1A y a la derecha el Panzerkampfwagen 1B. En diferencia, quitando la rueda tensora y la rueda motriz, contar, el 1A tiene 4 ruedas y el 1B 5. ¿Por qué? Porque el 1B era más grande, teniendo en cuenta que el motor era más potente. El 1A llevaba un motor Krupp de 57 caballos y en el 1B ya se instaló un Maybach de 100 caballos, muy potente. Por lo tanto, el motor Krupp era de 4 cilindros, el Maybach era de 6, hacía falta más espacio. Tenía que ser más largo y por eso tuvo una rueda más. El Kleiner Panzerwehrzeichen normalmente era un 1B, que se le reformaba la torreta porque era de mando, para que tuviera radio y una sola ametralladora.
y el T-26 capturado, que participaron 3 en Brunete. Estos eran los carros de combate que aquí no estaban cuando se inició la ofensiva. Llegaron mucho después, para la contraofensiva. La ofensiva aquí se tuvo que parar con infantería, con artillería normal y sobre todo con cañones anticarro. Los carros acá aparecieron bastante después. Los efectivos nacionales en la batalla fue el batallón de carros de combate, escaso, pues no estaba completo, unos 45 carros. Y interesante, la compañía antitanque de 12 piezas que venía con el batallón y las piezas antitanques presentes. En este sector había 12 piezas antitanques de 37 milímetros. En Villanueva de la Cañada, en concreto, dos piezas antitanques. Esto indica que la batalla de Brunete no fue tan sorpresiva como se suponía. Los nacionales, aunque solo fuera por ver el tráfico de camiones y de vehículos que se acercaba aquí, ya estaban un poco apercibidos. Escasas guarniciones, pero pocos días antes poblaron la zona con 12 antitanques, estos alemanes de 37 milímetros, de los cuales 2 estaban en Villanueva de la Cañada. La sección de carros cañón con 3 T-26, total 48 carros y 24 piezas antitanque. Las bajas que tuvieron, prácticamente todas recuperables, fueron 7 carros y 9 piezas antitanques. De las 9, 7 se perdieron de las 12 piezas que estaban desplegadas. Solo se conservaron las 5 piezas que había en Villafranca del Castillo, que no se tomó. En Quijorna había 2, en el Vértice Llanos 1, en Villanueva de la Cañada 2, en Villanueva del Pardillo otras 2. Todas estas fueron destruidas o capturadas. Como yo contaba el año pasado, mi padre, con su batería de 7,62, mi padre participó en la batalla, destruyó la pieza que estaba en el Vértice Llanos. Pero bueno, eso es otra historia, como decían en Irma la Dulce. Pero esto es otra historia. Los protagonistas de la lucha antitanque en Brunete fueron el cañón de 45, lo utilizaban las brigadas internacionales y las unidades de primera línea como pieza de apoyo. Los nacionales capturaron alguno. La artillería de campaña convencional, que atizaba a los tanques que se atrevían a meterse en zona batida por ella. La infantería nacional, como he comentado antes, y luego concretamente las 2 piezas de abajo. El PAC 35-36 de 37 milímetros, esa pieza fue la básica. Y luego el Terni de 65, que era una pieza un tanto primitiva, pero que tenía proyectil perforante, traía una batería las brigadas de Navarra, que actuaron para intentar cerrar la bolsa. Momentos clave respecto a los carros de combate, y con esto creo que termino. En la batalla. La batalla se inicia, por eso se considera, unos autores dicen del 5 al 26 de julio, otros dicen del 6 al 26 de julio. El día 5 de julio se inicia la batalla a las 22 horas, que es cuando el quinto cuerpo hace la penetración nocturna sobre Brunete, Lister y sobre Vértice Llanos y Quijorna, Campesino. Por 2 horas se adelantaron el día 6. Claro, al ser esta penetración silenciosa, los carros no actuaron. No podían meter los carros con el ruido que producen porque alertarías a las exiguas guarniciones nacionales. La artillería tampoco. Claro, los carros del quinto cuerpo de ejército no actúan hasta el día 7. Durante todo el día 6, las fuerzas republicanas se estrellan contra... En Brunete no, porque en Brunete el Lister entra casi como Pedro por su casa. Apenas hay resistencia, no había más que unos servicios elementales. Pero Campesinos se estrella contra el Vértice Llanos y contra Quijorna sin carros hasta el día 7. El día 6 ya deberían haberlo apoyado, pero los carros se iban por libre. El día 8 es curioso, 5 carros
Los carros sí que atacan durante la jornada del 6, atacan Villanueva la Cañada. Se pierden entre 8 y 10 carros. El 18 Cuerpo no hace una penetración silenciosa, una marcha nocturna. Hace un ataque convencional, con artillería, aviación, carros de combate, metiendo brigadas y más brigadas contra la escasa población militar que tenía Villanueva de la Cañada, y 2 piezas antitanques y 2 piezas de 75. Sí que participan el día 6 ya los carros, porque dijéramos que esto es una acción militar más convencional, no es una penetración guerrillera como fuera del 5º Cuerpo de Ejército. Pero hay un hecho curioso. Hay una punta de lanza que cruza el Guadarrama apoyada por 5 carros y llegan hasta 2 kilómetros de Boadilla del Monte. Aquello pudo ser crucial, porque en Boadilla del Monte, en el Palacio del Infante Don Luis, pues no había más que unos cocineros, unos escribientes, 4 guardias civiles, y esta fuerza, con los 5 carros que podían haber dado un giro total a la batalla, tomando Boadilla y tal, llegaron ahí, tropezaron con la mínima resistencia que les hacía esta gente y se retiraron. Pudo ser uno de los puntos de inflexión. El día 10, ya tan tarde, hasta entonces la 11 División del Líster no recibe carros. Avanza con ellos hasta Sevilla la Nueva. Y claro, ya tropieza con los refuerzos que los nacionales habían recibido. Si Líster hubiera tenido carros el día 6, 7, 8, probablemente podría haber llegado tanto a Villaviciosa como a Sevilla la Nueva. Pero vamos, el alto mando, que era muy precavido, demasiado precavido para lo que debe ser una ofensiva muy apoyada con carros de combate, avanzar y consolidar, avanzar, atrincheraros. Líster podría haber llegado casi a Sevilla la Nueva y a Villaviciosa, por supuesto, de haber tenido carros. El día 18, que ya es contraofensiva, es cuando entran en combate los carros nacionales, pero no se utilizan como punta de flecha, pero evitan el contacto con los anticarros republicanos y con los carros de T-26. Por eso solamente tienen unas escasas bajas recuperables, agujereados. Y los días 24 y 25 los nacionales recuperan Brunete. 24 y 25 porque el 24 recuperan el pueblo y el 26 el 25 el cementerio. El 25 los T-26 entraron en Brunete tranquilamente, en contraataque, volvieron a llegar a Brunete, pero claro, lo de siempre, solos. No les seguía la infantería, con lo cual se dieron la vuelta y adiós, que te vaya bien. El día 26 termina la batalla en esta línea de frente que os marqué antes. Bueno, aquí unas fotos de anteriores conferencias que dimos sobre el T-26 en sí. Bueno, espero que, aunque esto es una conferencia bastante técnica y a veces un poco farragosa de datos, pues espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Intentando que se ceña, por ejemplo, al tema. Podemos hablar de don Pelayo y Covadonga, pero, en fin, no... Muchas gracias. Gracias por su conferencia, muy interesante. Quería preguntarle si tiene algún dato sobre la muerte de Gerda Taro. Sobre la muerte de Gerda Taro, gracias a ella y a Capa, se tienen las mejores imágenes que hay de T-26 aquí en Brunete, porque durante mucho tiempo no había fotos. Hay diversas... La cuestión más normal, lo que más se baraja, es que Gerda Taro pues, fue atropellada por un T-26 que maniobraba
incluso ya empiezan a surgir determinados rumores. Uno que fue atropellada en la marcha atrás del carro, otra que ella iba subida al carro y que se cae. Incluso circula por algunos lugares una fotografía de Gerda Taro, se supone, en un hospital, que está allí, que está muriéndose. Está demasiado entera y demasiado guapa y demasiado para ser la de la foto. Entonces, los detalles siempre son sujetos a una teoría y a otra. Se sabe que en las cercanías de Brunete es donde es atropellada ya. Otros dicen que es en el propio Brunete, otros dicen que es más atrás. Hay distintas versiones y lo que no cabe duda es que muere pisoteada por un T-26, ya fuera cayéndose o ya fuera en la marcha atrás que la pillan. Pero bueno, esto está dando origen a ríos de tinta, incluidas las presuntas fotos en el hospital. Es que, según mis datos, ella fue atropellada del coche del general Walter en el kilómetro entre el 28 y el 29 de esta carretera. Sí, la más posible. A mano derecha, al pasar un avión y caerse y ser atropellada por un T-26. Es lo más posible, habida cuenta el día que fue, que eso sí se sabe. 27 de julio, donde entonces andaban los republicanos ya. Sí. El día 26 prácticamente había terminado la batalla. Y claro, los reporteros gráficos tampoco se arriesgaban tanto como parece ser a veces por algunas fotos. Muchas de las fotos son posados y montajes. O sea que ella es una desgraciada perdida porque ya todo prácticamente había acabado y se estaba recolocando. Sí, el frente. Lo que creo yo es que a ella la atropellaron aquí, en el 28, y murió en el Escorial justo enfrente de la estación de ferrocarril en un convento de monjas, que era Hospital de Santos. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Hola, bueno, gracias por todo. Bueno, yo lo único que quería era enseñar una maqueta de un T-26. Muy bonito. No es otra cosa más que eso. Está hecho de tal manera que la mitad es nacional y la otra mitad es republicana. O sea, lo dejamos en la mesa para muestra. Sí, claro, porque lleva, por un lado, lleva la bandera nacional, como si fuera un carro recuperado. Por otro lado, lleva Viva Madrid, Viva el Ejército del Centro, las pegatinas. Es muy bonito, está muy bien hecho y es, claro, el modelo que lleva la antena de radio alrededor. Este no lleva la ametralladora trasera, porque eso solo es con algunos. Tampoco lleva la de tiro antiaéreo, tiene las dos escotillas. Y bien, los nacionales pues lo pintaban con los colores de la bandera nacional y sobre todo en la parte de arriba de las escotillas le pintaban la Cruz de San Andrés sobre fondo blanco normalmente, para que la aviación nacional distinguiera que era suyo y procurara no... Y esto lo has hecho con dedicación y amor, ¿no? Sí, me gusta mucho. Pues me encanta. Muchas gracias. ¿Otra pregunta todavía? Sí, perdón, rápida. Gracias, Antonio, por la charla. ¿Qué medios de transporte utilizaron los nacionales para traer efectivos desde Santander? Me refiero, ¿tren y camiones o solo camiones? ¿Cómo fue la cosa? Los carros para traer de Santander y de Palencia, que en Palencia estaban los T-26, se metían en bateas de ferrocarril. Se subían en trenes y luego, ya para distancias más cortas, ya se subían en camiones. ¿Han llegado hasta Robledo de Chabela? A Robledo de Chabela llegaba tren, sí, aunque normalmente se descargarían un poquito más lejos. Lo que nadie piense es que los carros llegaban desde allí por sus propios medios.
Eso supone, aparte del consumo de combustible, pegarle una paliza al motor que te lo cargas. O sea, siempre se acercaban hasta las estaciones cercanas de ferrocarril, luego con vehículos y luego ya marchas cercanas de aproximación de 20 kilómetros o algo así, ya podían ir por sus propios medios. En el caso del T26 lo mismo, con el agravante que un T26 es un carro mucho más pesado, 9.400 kilos. Los carros nacionales no llegan a las 6 toneladas. Entonces estos carros, aparte del destrozo que supone meterlos en carretera, es que carros como el T26 te destrozan el firme, total y absolutamente, con las cadenas. Yo recuerdo cuando era pequeño, vivía en el Paseo de Extremadura, y cuando era el desfile de la Victoria pasaba la división acorazada por allí, hacia la Castellana. Y bueno, el Paseo de Extremadura había que reasfaltarlo después y tal, por el destrozo que montaban las cadenas en aquello. ¿Hay otra pregunta todavía? Gracias, Rafa. Una pregunta un poco estúpida. ¿Había el concepto de carro de recuperación como había en la Segunda Guerra Mundial? Lo digo por las 10 toneladas de peso. ¿Había carros específicos de recuperación o eso era a lo bestia? Carros en concreto, mira, para recuperar se utilizaban, había algunos tractores. En concreto, en Brunete los nacionales cogen un tractor Comintern, un tractor ruso que se estropea aquí, y luego lo arreglan y lo utilizan. Este tipo de tractores se dieron 8 para el Ejército Popular. Normalmente para un T26 era necesario utilizar un tractor de este tipo o de otro, u otro T26. Lo más normal era remolcar un carro con otro, con lo cual cuando un carro se averiaba se perdían 2. Se perdían 2 para la utilización, el averiado y el otro que tiraba de él. Pero sí, es curioso el tractor este que pillaron aquí en Brunete los nacionales por avería. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación. Yo antes he cometido la torpeza de agradecer al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada el que hayan estado con nosotros, la presencia de su alcalde, Luis Partida, el concejal de Cultura, Fernando Agudo, y, como no, también a Mar, al que está con nosotros acompañándonos. Tenemos también por allí, he visto. Perdón. Bueno, ya de diferentes concejales de la corporación que, disculpad, no los conozco. Y diferentes concejales. Tengo también el primer teniente alcalde de Brunete, Juan Ruiz, y creo haber visto por ahí también a Óscar Maroto, primer teniente alcalde de Quijorna, y mencionarles nuestro agradecimiento por su presencia con nosotros. No sé si